¿Alguna vez te has sentido incomprendido, rechazado o incluso completamente ignorado cuando intentas hacer lo correcto? ¿Has sentido ese peso en tu alma, esa soledad profunda que te hace dudar si tu camino es el verdadero propósito que Dios tiene para ti? O quizás te preguntas por qué, a pesar de tus esfuerzos, el mundo parece dar la espalda a la verdad que la Biblia nos revela. Hoy vamos a desvelar la increíble historia de un hombre que vivió esa agonía a cada paso. Un profeta de Dios que fue despreciado y silenciado por su propio pueblo, pero cuyo corazón, lejos de quebrarse, fue inquebrantablemente fortalecido por una conexión divina que desafió toda lógica. Esta no es solo una historia antigua, es la clave para entender por qué, en tus momentos más oscuros, cuando Satanás susurra la duda y la desesperanza, la mano de Dios está más cerca de lo que imaginas, preparando una fortaleza en tu interior. Si has sentido esa punzada de soledad espiritual, esa necesidad de una luz en la oscuridad, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender cambiará tu perspectiva para siempre y te dará el coraje para enfrentar cualquier adversidad. No te lo puedes perder. Nos damos cuenta de que muchas personas que buscan estas verdades espirituales en nuestro canal aún no se han unido a nuestra comunidad. ¿Te has sentido alguna vez como Jeremías, ignorado o desafiado por hablar la verdad de Dios? Comenta aquí abajo tu experiencia. Tu historia podría ser justo la luz que alguien necesita hoy para seguir adelante. Y si este mensaje está tocando tu alma y sientes la guía divina, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte lo que Dios tiene reservado para ti. Activa la campanita para que el cielo te avise de cada nueva revelación, porque este mensaje es crucial para tu vida espiritual y la transformación que anhelas. Amado discípulo, hoy nos sumergimos en la profundidad de la experiencia de un hombre que desde su tierna juventud sintió el peso del llamado divino sobre sus hombros. Jeremías, un levita, fue educado desde la infancia para una función santa. Quizás él imaginó un camino de tranquilidad y devoción. Sin embargo, Dios tenía un plan mucho mayor para él, un propósito que trascendía sus expectativas más sencillas. En el 13º año del reinado de Josías, ese llamado resonó en su alma, una invitación que lo sacaría de su zona de confort y lo lanzaría a un mar de desafíos. La Biblia nos muestra que, a menudo, los mayores propósitos de Dios vienen acompañados de un sentido abrumador de insuficiencia. Pensemos juntos, ¿cuántas veces en nuestro propio caminar espiritual no nos hemos sentido pequeños e incapaces ante una tarea que sabemos que Dios nos invita a realizar? Jeremías no fue diferente. Cuando la voz divina se hizo clara, él clamó: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño». Jeremías 1:6. Esa es la esencia de la humildad, pero también de la percepción humana de sus propias limitaciones. Es un momento de vulnerabilidad que nos conecta profundamente con Él, pues revela la verdad de que, independientemente de cuán preparados nos sintamos, la magnitud del trabajo de Dios siempre nos superará en nuestra propia fuerza. Y es precisamente en ese punto de reconocimiento de nuestra debilidad donde la verdadera fortaleza divina puede manifestarse. Es vital comprender que esa sensación de incapacidad no era un impedimento, sino una etapa crucial en el plan de Dios para Jeremías. El enemigo de nuestra alma, Satanás, siempre intentará susurrar dudas en nuestros oídos, haciéndonos cuestionar si somos dignos o capaces de alguna gran obra. Pero la respuesta de Dios a Jeremías fue clara y poderosa, como veremos a continuación. Esta experiencia nos enseña que el Creador no busca a los más elocuentes o a los más fuertes en sí mismos, sino a aquellos que, en su honestidad y vulnerabilidad, están dispuestos a ser moldeados por sus manos.
Él busca un corazón rendido, no una oratoria perfecta o una autoconfianza inquebrantable. La preparación de Jeremías no fue en vano. Cada lección, cada momento de estudio en las Escrituras, cada oración sincera era un cimiento que Dios estaba asentando para lo que vendría. Él estaba construyendo un hombre de carácter, alguien que sería fiel incluso ante la adversidad más despiadada. La vida de Jeremías nos muestra que la formación del carácter es un proceso continuo, donde cada pequeña victoria y cada error aprendido nos preparan para los desafíos mayores que Dios nos tiene reservados. Es como un atleta que entrena día tras día, sin saber la intensidad de la prueba que enfrentará, pero confiando en que cada esfuerzo lo hará más resiliente. Así, la jornada de Jeremías se inicia con un llamado divino y un corazón que se siente inadecuado. Pero esta no es la historia de un profeta débil, sino la de un siervo que, reconociendo su flaqueza, abrió espacio para la infinita fortaleza de Dios. Su resistencia inicial, su confesión de no saber hablar, es, en verdad, un testimonio de su sinceridad y de la soberanía de Dios, que capacita a aquellos a quienes Él elige, sin importar su percepción de sí mismos. Es una lección para cada uno de nosotros que anhela hacer la voluntad divina, pero se ve limitado por sus propias sombras. Tras la sincera exclamación de Jeremías, esa confesión de su inexperiencia, la voz de Dios no se hizo esperar, resonando con una autoridad y un amor que disipan todo temor. El Señor le dijo: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. ¿Comprendes la magnitud de esta afirmación? Es una declaración de soberanía divina que transforma la debilidad humana en un canal para la manifestación del poder de Dios. Esta promesa no solo era para Jeremías, es un principio eterno que se aplica a cada alma que Dios llama a su servicio, mostrando que Él nunca nos enviará a donde su mano no pueda sostenernos. Pero la promesa no se detuvo ahí, querido amigo. Dios le encomendó una misión que parecería imposible para un simple mortal. Tú, pues, cíñete los lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No desmayes delante de ellos, no sea que yo te quebrante delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Pelearás contra ellos, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Jeremías 1:17-19. ¿Notas cómo Dios no solo promete librar, sino que también equipa? Jeremías no sería una fortaleza por sí mismo, sino porque el Omnipotente estaría en él. Esta es la garantía frente a cualquier ataque de Satanás y sus artimañas para desanimar a los siervos de Dios. Esta promesa de fortaleza no era un escudo mágico para evitar todo sufrimiento, sino una garantía de victoria en medio de la prueba. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que las circunstancias o las críticas te aplastan? La experiencia de Jeremías nos enseña que, cuando nos aferramos a la palabra de Dios, Él nos convierte en inquebrantables. Su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. No se trata de nuestra capacidad de resistir, sino de la fidelidad de Dios para sostenernos. Él no nos promete un camino sin obstáculos, sino que nos asegura que al final la victoria será nuestra si confiamos plenamente en Él. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios usa a personas que se sienten pequeñas para grandes propósitos. Moisés se sentía lento para hablar, David era un simple pastor, pero Dios los levantó.
Con Jeremías fue aún más allá. Lo ungió para ser una voz que derribaría y edificaría naciones enteras, aunque al principio no supiera ni cómo expresarse. Es un recordatorio poderoso de que el plan de Dios es perfecto y que Él ya ve en nosotros el potencial que aún no hemos descubierto. La fe no se basa en lo que podemos hacer, sino en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, a pesar de las limitaciones que Satanás nos intenta imponer o que nosotros mismos percibimos. Así, la promesa a Jeremías no es solo un hecho histórico, es una verdad viviente para ti y para mí hoy. Dios nos llama, nos equipa y nos promete su presencia constante. Él nos da el valor para enfrentar cualquier gigante, para hablar su verdad sin temor y para mantenernos firmes en un mundo que a menudo se opone a su voluntad. La fuerza que necesitamos para nuestro llamado no proviene de nosotros mismos, sino de esa conexión íntima y personal con el Creador de todo el universo. Es un mensaje de esperanza y coraje que resuena a través de los siglos. ¿Alguna vez te has sentido pequeño, sin voz, ante un llamado grande de Dios? Cuéntame aquí abajo tu experiencia. Tal vez tu testimonio sea justo la luz que alguien necesita hoy para dar ese primer paso de fe. Y si este mensaje está tocando tu alma, suscríbete ahora a nuestro canal para no perder lo que Dios tiene reservado para ti. Ahora meditemos en el vasto lienzo del tiempo que Dios tejió para Jeremías. Durante 40 largos años, este siervo fue llamado a permanecer ante la nación de Judá como un testigo inquebrantable de la verdad y la justicia. Imagina, querido discípulo, lo que significa ser un faro de luz en un tiempo de apostasía sin precedentes. La Biblia nos relata que, en su vida y carácter, Jeremías debía ejemplificar la adoración al verdadero Dios. No era solo un mensajero de palabras, sino un testimonio viviente. Cuánta disciplina, cuánta comunión íntima con el cielo se requiere para mantener esa pureza de propósito, especialmente cuando el mundo a tu alrededor se sumerge en la oscuridad. El período que le tocó vivir a Jeremías no fue de paz, sino de inminente calamidad. Fue durante el terrible asedio de Jerusalén que él se convirtió en la voz misma de Jehová. Su misión era desgarradora, predecir la caída de la casa de David y la destrucción del glorioso templo que Salomón había construido. Piensa en el peso de esa responsabilidad. Hablar de destrucción a un pueblo que se aferraba a la idea de que el templo los protegería a pesar de su flagrante desobediencia. Satanás siempre busca cegar a las almas con falsas seguridades, desviándolas del verdadero arrepentimiento. Y la prueba no se detuvo ahí. Incluso cuando fue encarcelado por sus afirmaciones intrépidas, Jeremías continuó levantando su voz contra el pecado en los lugares más altos. Su vida fue un reflejo de su mensaje: despreciado, odiado, rechazado por los hombres. ¿Te das cuenta del coraje que esto implicaba? No era un profeta popular. Sus palabras no lisonjeaban, sino que confrontaban la maldad arraigada en el corazón de la nación. Al final, Jeremías fue testigo del cumplimiento literal de sus propias profecías de condena inminente, compartiendo el dolor que siguió a la destrucción de la ciudad. Un dolor que se mezclaba con la lealtad a Dios y a su palabra. Esta porción de la historia de Jeremías nos invita a una profunda reflexión sobre la fidelidad en tiempos difíciles. ¿Estamos dispuestos a ser portadores de la verdad de Dios, incluso cuando eso signifique ser impopulares, rechazados o incluso perseguidos? La experiencia de Jeremías nos enseña que el camino de la obediencia a Dios no siempre es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera paz y a la vindicación divina. El profeta no se acobardó ante la amenaza de muerte o la burla, porque sabía que su mensaje no era suyo, sino del Señor. Así,
La vida de Jeremías es un eco para nosotros hoy. En un mundo donde a menudo se valora la popularidad y la aceptación, él nos recuerda el valor incalculable de la integridad y la lealtad a los principios divinos. Su testimonio, aunque doloroso, es una poderosa manifestación de cómo Dios sostiene a sus siervos, incluso en los momentos más oscuros, cuando la voz de la verdad parece sofocada por el ruido del pecado y la apostasía. Su entrega nos impulsa a examinar nuestra propia determinación para seguir a Dios sin importar el costo. Es fascinante observar cómo, en medio de la ruina general que rápidamente consumía a la nación, a Jeremías se le permitió, en muchas ocasiones, mirar más allá de las desoladoras escenas del presente hacia las gloriosas perspectivas del futuro. Esto nos enseña una lección invaluable, querido discípulo. Incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la mirada de la fe siempre puede discernir el plan de Dios que trasciende la calamidad inmediata. Es en los valles más oscuros donde la luz de la esperanza divina brilla con mayor intensidad. Para Jeremías, esa luz era la certeza de que el pueblo de Dios sería rescatado de la tierra del enemigo y nuevamente plantado en Sión. El profeta previó un tiempo en que el Señor renovaría su relación de pacto con ellos. Imagina el consuelo de esta visión en medio del lamento y la angustia. Dios no solo castiga el pecado, sino que también ofrece un camino de restauración y un futuro glorioso. Jeremías escuchó la promesa divina. Su alma será como jardín regado y nunca más andarán tristes. Jeremías 31:12. Esta imagen de un jardín regado es poderosa. Sugiere renovación, frescura, vida abundante, un contraste absoluto con la sequedad de la apostasía y la desolación del exilio. Nos recuerda que, no importa cuán marchita parezca nuestra alma o nuestras circunstancias, Dios tiene el poder de regarnos y hacernos florecer de nuevo. Este es un punto crucial para nuestra fe hoy. A menudo, cuando enfrentamos pruebas o las consecuencias de nuestras malas decisiones, Satanás intenta convencernos de que no hay esperanza, de que Dios nos ha abandonado. Pero la Biblia nos asegura, a través de Jeremías, que la misericordia de Dios es inagotable. Su plan de redención es eterno y Él siempre busca restaurar a sus hijos, aun cuando hayan vagado lejos. Esta visión de un futuro regado y lleno de alegría era el ancla de Jeremías en medio de la tempestad, permitiéndole mantener la fe en el carácter de un Dios que, aunque justo en su juicio, es también infinitamente compasivo. La promesa de Dios a Jeremías de edificar y plantar, Jeremías 1:9-10, era una seguridad del propósito divino de restaurar y sanar. Sí, las profecías de juicio eran severas y se presentarían sin temor, advirtiendo sobre el mal que vendría sobre los habitantes de la tierra por haber abandonado al Señor. Pero el profeta también debía acompañar estos mensajes con la seguridad del perdón para todos los que volvieran de sus malas obras. Esto nos revela el corazón de Dios. Él no quiere la destrucción, sino el arrepentimiento y la salvación. El llamado de Jeremías era dual. Una mano que derribaba el pecado y otra que edificaba la esperanza. Así, la historia de Jeremías nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza de Dios no solo persiste, sino que se magnifica. Nos invita a buscar en la Biblia esas promesas de restauración que se extienden a través de los siglos hasta nosotros hoy. Es un recordatorio de que, no importa cuán desolado parezca el panorama, el plan de Dios para sus hijos fieles siempre incluye un futuro de paz, de alegría y de un jardín regado donde la tristeza no tendrá cabida. ¿Hay algo en esta reflexión que te gustaría ajustar o profundizar? Jeremías, como un sabio maestro constructor, no perdió tiempo al inicio de su ministerio.
Su afán era animar a los hombres de Judá a sentar los cimientos de su vida espiritual de una manera amplia y profunda, practicando obras completas de arrepentimiento. Esto es vital, amado discípulo, porque la verdadera transformación comienza con una honesta evaluación de nuestro interior. ¿De qué sirve edificar algo hermoso por fuera si los cimientos están podridos? La nación había estado construyendo con materiales que el apóstol Pablo asemejó a madera, heno y paja. Y Jeremías mismo los comparó con escoria. Plata desechada los llamarán, declaró él de la nación impenitente, porque Jehová los desechó. Jeremías 6:30. La visión de Jeremías era clara. Ellos eran animados a construir sabiamente y para la eternidad. Esto significaba desechar el desecho de la apostasía y la incredulidad, y usar como fundamento el oro puro, la plata refinada y las piedras preciosas, la fe, la obediencia y las buenas obras. Estas son las únicas aceptables a la vista de un Dios santo. Piensa en tu propia vida, querido amigo. ¿Con qué materiales estás construyendo tu existencia? ¿Estás desechando las viejas costumbres, el orgullo, la autosuficiencia que Satanás te presenta como valiosas, pero que en realidad son nada más que escoria? La Biblia es el manual de construcción que Dios nos ha dado para que edifiquemos sobre roca firme. A través de Jeremías, la palabra de Dios a su pueblo era un llamado conmovedor. Vuelve, oh rebelde Israel, no haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, y no guardaré para siempre mi enojo. Solamente reconoce tu iniquidad, que contra Jehová, tu Dios, prevaricaste. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo os desposaré. Jeremías 3:12-14. Y aún más tierno fue el ruego: Padre me llamarás, y no te apartarás de mí. Volved, hijos rebeldes, yo sanaré vuestras rebeliones. Jeremías 3:19-22. Es la ternura de Dios invitándonos al arrepentimiento, mostrándonos que su amor es más grande que cualquier error. Jeremías no solo les rogó que volvieran, sino que Dios mismo les dio las palabras exactas para hacerlo. Debían decir: Veninos aquí, venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanos son los collados y la multitud de los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Yacemos en nuestra confusión y nos cubre nuestra vergüenza, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta este día, y no hemos oído la voz de Jehová nuestro Dios. Jeremías 3:22-25. Es una oración de humillación, una confesión sincera que nos abre el camino a la misericordia divina. Esta insistencia en el arrepentimiento no era una mera formalidad, sino una necesidad vital para la supervivencia espiritual de Judá. La reforma de Josías había limpiado la tierra de altares idólatras, pero el corazón de la multitud no había sido transformado. Las semillas de la verdad habían sido sofocadas por los espinos. Jeremías comprendía que otra apostasía sería fatal. Nos queda claro que las obras externas, sin un cambio genuino del corazón, son inútiles a los ojos de Dios. Él busca una transformación interna, una rendición completa a su voluntad, que nos libere de las cadenas que Satanás intenta forjar. Jeremías, con una urgencia que emanaba del corazón de Dios, no solo habló de arrepentimiento general, sino que en una ocasión, por orden del Señor, se detuvo en una de las principales entradas de la ciudad. Allí apeló a la importancia de la santificación del día de reposo, el sábado. Amado discípulo, ¿te das cuenta de la especificidad del mensaje? No era una abstracción teológica, sino una aplicación directa a la vida diaria del pueblo. Los habitantes de Jerusalén estaban en peligro de perder de vista la santidad de este día especial y fueron solemnemente advertidos
contra seguir sus intereses seculares en él. Satanás siempre busca desviar nuestra atención de los mandamientos específicos de Dios, sutilmente haciendo que lo sagrado se vuelva común. Una bendición maravillosa había sido prometida bajo la condición de obediencia. El Señor declaró: «Si diligentemente me oyeréis y santificaréis el día de sábado, no haciendo en él obra alguna, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes, sentados sobre el trono de David, andando en carros y montados en caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será para siempre habitada». Jeremías 17, 24, 25. Esta es una clara evidencia de que la fidelidad a los mandamientos de Dios, incluso a uno tan específico como el sábado, trae prosperidad y estabilidad. La Biblia nos enseña que la obediencia no es una carga, sino un camino hacia bendiciones inimaginables. Sin embargo, esta promesa de prosperidad, como recompensa de la obediencia, venía acompañada de una profecía de juicios terribles que caerían sobre la ciudad si sus habitantes se mostraban desleales a Dios y a su ley. Si las amonestaciones de obedecer al Señor su Dios y de santificar su día de sábado no eran atendidas, la ciudad y sus palacios serían completamente destruidos por el fuego. Jeremías se mantuvo firmemente al lado de los sanos principios del recto vivir, tan claramente esbozados en el libro de la ley. Nos muestra que no podemos tomar a la ligera las advertencias divinas, pues las consecuencias de la desobediencia son tan reales como las bendiciones de la obediencia. La triste realidad es que el llamado al arrepentimiento y la reforma no fue atendido por la gran masa del pueblo. Desde la muerte del buen rey Josías, quienes habían reinado sobre la nación se mostraron infieles a su encargo, llevando a muchos por el extravío. Esto nos hace reflexionar: ¿cuántas veces en nuestra propia vida o en la de otros las advertencias claras de Dios son ignoradas por la conveniencia o la influencia del mundo? Satanás trabaja para endurecer nuestros corazones, para que no escuchemos la voz que nos llama a un camino mejor. Así, la historia del pueblo de Judá y su desprecio por el sábado y la ley de Dios es una advertencia poderosa para nosotros. Nos enseña la importancia de no solo conocer los mandamientos de Dios, sino de aplicarlos con diligencia en nuestra vida, porque en ellos reside la verdadera libertad y la promesa de su favor. La obediencia es el lenguaje del amor hacia Dios. Y Jeremías, a través de su persistencia, nos recuerda que es un elemento clave en nuestro andar con el Señor. ¿Te has sentido alguna vez presionado por el mundo para comprometer tus convicciones sobre los mandamientos de Dios? Cuéntame aquí abajo tu experiencia. Tal vez tu testimonio sea justo la luz que alguien necesita hoy para mantenerse firme. Y si este mensaje está tocando tu alma, suscríbete ahora a nuestro canal para no perder lo que Dios tiene reservado para ti. Es un triste capítulo en la historia de Judá, amado discípulo, pero uno lleno de lecciones cruciales para nosotros hoy. Tras la muerte del buen rey Josías, la nación entró en una espiral de declive espiritual. Los reyes que le sucedieron, como Joacás y Joacim, se mostraron infieles a su encargo divino y, lamentablemente, arrastraron a muchos por el camino del extravío. Imagina la carga que esto representaba para Jeremías, ver cómo su amada tierra se precipitaba hacia la destrucción y su pueblo hacia el cautiverio. Desde el inicio del reinado de Joacim, Jeremías tuvo pocas esperanzas de evitar la catástrofe. A pesar de la desesperanza, a Jeremías no se le permitió permanecer en silencio mientras la ruina total amenazaba al reino. Su corazón, fiel a Dios, lo impulsaba a hablar. Debía alentar a aquellos que permanecían leales a perseverar en el bien y, si era posible, inducir a los pecadores a volverse de su iniquidad.
Qué lección de persistencia para nosotros. En un mundo donde muchos eligen el silencio por comodidad o temor, el profeta se mantuvo firme, una voz clamando en el desierto, siempre bajo la guía y el poder de Dios. La crisis demandaba un esfuerzo público y de largo alcance. Por orden del Señor, Jeremías se levantó en la corte del templo y habló a todo el pueblo de Judá que entraba y salía. Le fue encomendado no suprimir una sola palabra de los mensajes que le eran dados, para que los pecadores de Sión tuvieran la más amplia oportunidad posible de escuchar y volverse de sus malos caminos. Allí, ante la asamblea, declaró: «Oíd la palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas, a adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré habitar en este lugar». Jeremías 7:2-3. Qué amoroso, pero a la vez firme, llamado de nuestro Dios. Pero el pueblo, en su ceguera espiritual, confiaba en palabras falsas, diciendo: «Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este». Jeremías 7:4. Creían que la mera presencia del templo los salvaría, sin un cambio genuino en sus corazones y acciones. Jeremías les advirtió que solo si mejoraban sus caminos y sus obras, si hacían justicia entre los hombres, si no oprimían al extranjero, al huérfano y a la viuda, y si no derramaban sangre inocente ni andaban tras otros dioses, entonces Dios los haría habitar en la tierra que dio a sus padres. Esta es una profunda verdad. La religión sin una vida justa es vana, una trampa de Satanás para engañar. La tristeza de Dios al tener que castigar se muestra vívidamente aquí. Él retuvo sus juicios para poder apelar a los impenitentes. A pesar de su larga historia de idolatría y desprecio por sus advertencias, Dios aún declaró su disposición a no enviar el castigo, concediendo otra oportunidad para el arrepentimiento. La condena inminente solo podría evitarse mediante la más integral reforma del corazón. Jeremías, al no ser escuchado, presenció cómo la rebelión de los reyes y el pueblo condenaba a la nación. Su sufrimiento fue el de un padre que ve a sus hijos desobedecer un consejo vital. Fue en los primeros años del reinado de Joacim que las advertencias de Jeremías sobre la inminente condena se hicieron más intensas. El Señor, en su infinita misericordia, deseaba advertir a los hombres de Judá para su propio bien. Por eso ordenó a Jeremías que escribiera todas las palabras que le había hablado, desde los días de Josías hasta ese momento, en un rollo de libro. La esperanza era que, al escuchar, la casa de Judá se convirtiera de su mal camino y así Dios pudiera perdonar su maldad y su pecado. Esto nos muestra, querido discípulo, que nuestro Dios siempre busca la oportunidad de salvarnos, incluso cuando estamos en el borde del abismo. Él nos ofrece la Biblia, su palabra escrita, como una guía y un llamado constante al arrepentimiento. Jeremías, obedeciendo esta orden divina, llamó a su fiel amigo y escriba Baruc y le dictó todas las palabras de Jehová que él le había hablado en el rollo de un libro. Estas palabras fueron cuidadosamente escritas en un rollo de pergamino, constituyendo una solemne reprobación del pecado, una advertencia de los resultados infalibles de la constante apostasía y un ferviente llamado a renunciar a todo mal. Es fascinante ver cómo, a pesar de la tecnología de la época, Dios se aseguró de que su mensaje fuera registrado y transmitido, demostrando la importancia eterna de su palabra escrita. La persistencia de Dios en alcanzar a su pueblo contrasta agudamente con la obstinación de los corazones humanos influenciados por Satanás. Cuando el escrito estuvo completo, Jeremías, que seguía prisionero, envió a Baruc
para que leyera el rollo a las multitudes que se reunían en el templo en un día nacional de ayuno. El profeta esperaba que la súplica de la gente cayera ante el Señor y que cada uno se convirtiera de su mal camino, porque grande era la ira y el furor que Dios había manifestado contra ese pueblo. Baruc obedeció, y el rollo fue leído ante todo el pueblo de Judá. Más tarde, el escriba fue convocado a la presencia de los príncipes para leerles las palabras. Ellos escucharon con gran interés y prometieron informar al rey, pero aconsejaron a Baruc que se escondiera, temiendo la reacción real. Esto nos revela la tensión y el peligro que implicaba llevar la verdad de Dios en esos tiempos. La escena que sigue es tristemente célebre y un ejemplo vívido de la resistencia humana a la voz de Dios. Cuando el rey Joacim fue informado por los príncipes, inmediatamente ordenó que el rollo fuera traído y leído en su presencia. Era invierno, y el rey y sus cortesanos estaban reunidos junto a una chimenea crepitante. Apenas una pequeña parte había sido leída, cuando el rey, lejos de temblar ante el peligro inminente, tomó el rollo, lo cortó con un cuchillo de escribano y lo echó al fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Ni el rey ni sus príncipes temieron ni rasgaron sus vestidos, señal de su endurecimiento total. Algunos príncipes intentaron persuadir al rey de no quemar el rollo, pero él no les escuchó. La quema del rollo, sin embargo, no fue el fin de la cuestión. Las palabras escritas fueron más fácilmente removidas que la reprobación y la advertencia que contenían, y la inminente punición que Dios había pronunciado contra el rebelde Israel. La ira del impío rey se levantó contra Jeremías y Baruc y mandó arrestarlos, pero Jehová los había escondido. Más allá de la obstinación del hombre, Dios ordenó a Jeremías tomar otro rollo y escribir en él todas las palabras que estaban en el primer volumen quemado. Así, el registro de las profecías fue reproducido y se le añadieron muchas palabras semejantes. Esto es un recordatorio de que la verdad de Dios no puede ser destruida por la ira de Satanás o de los hombres. Ella prevalecerá y a menudo crecerá en poder y alcance. Con la ascensión de Sedequías al trono, Dios en su inmensa misericordia le concedió una oportunidad dorada, una que podría haber cambiado el curso de la historia de Judá. Este joven rey gozaba de la plena confianza de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tenía a su lado a Jeremías, el experimentado profeta, como consejero. Si Sedequías hubiera mantenido una conducta honorable hacia el rey de Babilonia y hubiera escuchado los mensajes del Señor a través de Jeremías, habría conservado el respeto de muchos en posiciones de mando. Más aún, habría tenido la invaluable oportunidad de comunicarles el conocimiento del verdadero Dios, ese mismo que a menudo el mundo moderno olvida o rechaza. Esto habría beneficiado a los cautivos ya exiliados, dándoles más libertad, y el nombre de Dios habría sido honrado en todas partes. Sin embargo, a pesar de las claras advertencias de Dios a través de Jeremías, Sedequías y el pueblo de Judá se aferraron a una falsa esperanza. Satanás siempre busca levantar falsos profetas que lisonjean los oídos de los hombres, prometiendo prosperidad y liberación sin la necesidad de arrepentimiento y obediencia genuina. Así, tanto en Jerusalén como en Babilonia surgieron profetas que declaraban que el yugo del cautiverio pronto sería roto y el prestigio anterior de la nación restaurado. La Biblia nos advierte constantemente sobre los peligros de estas voces engañosas que nos alejan del plan real de Dios. Jeremías, con profunda compasión, advirtió a Sedequías y a los cautivos de las infalibles consecuencias de la rebelión. Les instó a someterse pacíficamente al dominio temporal de sus conquistadores. El Señor, a través de su profeta, les dijo:
No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. Les aconsejó edificar casas, plantar jardines y buscar la paz de la ciudad donde habían sido llevados, orando por ella, porque en su paz ellos tendrían paz. Jeremías 29:5-7. ¡Qué lección de adaptabilidad y fidelidad, incluso en la adversidad! Dios deseaba que aceptaran su suerte y hicieran su servidumbre lo más agradable posible, evitando sufrimientos y angustias innecesarias. Pero Sedequías perdió de vista su alto privilegio de honrar el nombre del Dios viviente. Despreció el consejo de Dios, se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad en nombre del Señor Dios de Israel, y endureció su corazón, no convirtiéndose a Jehová. En su vanidad y autosuficiencia, buscó la ayuda de Egipto, el antiguo enemigo, en lugar de confiar en Dios. Esta desobediencia y falta de fe sellaron su destino y el de Jerusalén. A pesar de las lágrimas y súplicas de Jeremías para que el rey se salvara y salvara a su pueblo, Sedequías no pudo contener sus pasos, prefiriendo el consejo de los falsos profetas y de los hombres a quienes en realidad despreciaba. La debilidad de Sedequías, su miedo al ridículo y su falta de energía moral para obedecer a Dios, costaron un precio terrible. El enemigo, como una avalancha imparable, devastó la ciudad. Los ejércitos hebreos huyeron en confusión. La nación fue conquistada. Sedequías fue hecho prisionero. Sus hijos fueron asesinados ante sus ojos y él mismo fue llevado a Babilonia, cegado, donde pereció miserablemente. El hermoso templo de Salomón fue destruido por el fuego y el reino de Judá cayó para no volver a ocupar su posición anterior. Este es un recordatorio solemne de que las consecuencias del pecado y la desobediencia a Dios son reales y devastadoras, y que Satanás se regocija en cada corazón que elige la rebelión. De acuerdo, Javier. Hemos llegado al 10º y último tópico, que nos trae un rayo de esperanza y nos recuerda la inquebrantable fidelidad de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Tópico 10. Luz en medio de las tinieblas, la fidelidad de Dios y la restauración futura. Los negros años de destrucción y muerte que marcaron el fin del reino de Judá habrían llevado al desespero al corazón más resuelto, si no fuera por el aliento de las predicciones proféticas de los mensajeros de Dios. Incluso en la prisión, en medio del caos, nuevas revelaciones llegaron a Jeremías, concernientes a la disposición del cielo para perdonar y salvar. ¡Qué consuelo, amado discípulo, saber que la luz de Dios brilla más intensamente cuando las tinieblas parecen cubrirlo todo! A través de Jeremías en Jerusalén, de Daniel en la corte de Babilonia y de Ezequiel junto a las orillas del Quebar, el Señor, en su misericordia, dejó claro su propósito eterno y aseguró su disposición a cumplir con su pueblo escogido las promesas registradas en los escritos de Moisés. Aquello que había prometido hacer por los que le fueran fieles, ciertamente se realizaría porque la palabra de Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1:23. Jeremías, confiando plenamente en las promesas de Dios, ilustró su inquebrantable fe en el cumplimiento final del propósito divino. Con un acto que humanamente parecería una locura, compró un campo familiar situado en la cercana Anatot, a pesar de que la tierra ya estaba bajo control de los babilonios y él mismo había predicho la desolación de Judá. ¿Quién en su sano juicio compraría una propiedad en un territorio condenado? Esta acción, querida alma, fue un acto de fe sublime. Jeremías, con los ojos de la fe, vio a los exiliados regresar al final de los años de aflicción y reocupar la tierra de sus padres. Al comprar el campo de Anatot, inspiró en otros la esperanza que tanto consuelo había traído a su propio corazón. Su fe se mantuvo firme, incluso cuando la ciudad estaba a punto de caer.
La oración de Jeremías en ese momento de prueba, cuando su fe estaba siendo probada por fuego, fue respondida con gracia. Yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. La ciudad caería, sus puertas y palacios serían quemados y sus habitantes llevados cautivos. Pero a pesar de la destrucción inminente, el propósito eterno de Jehová para Israel debía cumplirse. Dios declaró que los congregaría de todas las tierras donde los había dispersado y los traería de vuelta para que habitaran con seguridad. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 32:38. Esta es la esencia de la fidelidad divina. No importan las circunstancias, Dios nunca olvida sus pactos. Las promesas de restauración fueron un bálsamo para la Iglesia de Dios en una de las horas más oscuras de su largo conflicto con las fuerzas del mal. Satanás parecía haber triunfado en sus esfuerzos por destruir a Israel, pero el Señor estaba al mando de los acontecimientos. Su mensaje para la Iglesia fue: no temas, pues, tú, siervo mío Jacob, ni te espantes, oh Israel, porque he aquí que yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautiverio. Y Jacob volverá y descansará, y será prosperado, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para salvarte. Jeremías 30:10-11. Y añadió: porque te devolveré la salud, y tus heridas curaré. Jeremías 30:17. Así, la historia de Jeremías culmina no en la desesperación de la destrucción, sino en la inquebrantable promesa de restauración y redención. Es un testimonio eterno de que, aunque pasemos por valles de sombra y muerte, y aunque las consecuencias de la desobediencia sean amargas, la misericordia de Dios es la causa de que no seamos consumidos. Lamentaciones 3:22. Él siempre ofrece un camino de regreso, un nuevo comienzo y un propósito eterno que ninguna tribulación, por más grande que sea, puede destruir. Él anhela que volvamos a Él, para que pueda renovar nuestros días como antaño. Esta es la verdad que Jeremías nos legó, una verdad que nos impulsa a la fe y a la esperanza en el poder de un Dios que siempre cumple sus promesas, a pesar de los intentos de Satanás por desviarnos. Entonces, querido amigo, la historia de Jeremías nos deja una lección eterna. En medio del rechazo y la incredulidad, la verdadera fuerza proviene de nuestra conexión inquebrantable con Dios. Él no solo nos llama a ser sus mensajeros, sino que nos capacita y nos sostiene, incluso cuando Satanás intenta silenciarnos. La fidelidad a su palabra, la Biblia, es nuestra roca en tiempos de tempestad. Después de todo lo que Jeremías enfrentó, ¿qué crees que nos enseña su vida sobre la verdadera perseverancia en la fe hoy? Deja tu comentario aquí abajo. Tu perspectiva puede ser el aliento que otro hermano necesita. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha inspirado a confiar más en Dios, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros videos que transformarán tu vida. Y ahora, no te detengas aquí. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla para continuar tu viaje de fe. Con amor y sabiduría, Javier,